Se burló del presidente francés Emmanuel Macron, de su señora. Dice que va a extinguir, que va a terminar con Irán. Eh, Les digo una cosa, en la historia de la humanidad han habido líderes importantes así, ¿ah? Durante el Imperio Romano hubo emperadores que fueron realmente, a ver cómo lo digo, descerebrados. O sea, Calígula, uno de ellos. Pero también recientemente, a lo largo de la historia, el tema es cuando tiene mucho poder. ¿Se acuerdan de que hubo un presidente aquí en Ecuador, Abdalá Bucaram, que cantaba más la canción del Iracundo, ¿cierto? Puerto Montt. Ese tipo estaba completamente chiflado, pero era un país que ya importa poco, en fin, con todo el respeto a los ecuatorianos, no tenía poder nuclear por de pronto, ni tenía una armada, ni tenía 40.000 aviones, en fin, como tiene este Donald Trump. Pero realmente es muy impredecible y está afectando a la economía de todo el mundo. Y de hecho sus aliados europeos yo creo que ya están tomando cada día más distancia. El que también está complicado es Milei. Milei está complicado con su jefe de gabinete, porque tiene que explicar de dónde sacó los recursos que tiene. Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Por eso es tan buena la democracia, por eso es bueno que hayan poderes, ¿cierto? Que vayan fiscalizando y controlando. A propósito de Argentina, Galvarino Pablaza se fugó de la policía justo el día en que se conmemoraba el asesinato de Jaime Guzmán y el día en el cual la policía tenía que aprenderlo para enviarlo a Chile. Porque el presidente Kast va a Argentina hasta el lunes y se esperaba que este compromiso que tomó Javier Milei, pero Galvarino Pablaza está fugado. En la región entran Ceremis, salen Ceremis. También las declaraciones del Ceremi de Seguridad, el nuevo Ceremi, raras las declaraciones de Francisco Muñoz. El microtráfico del alcohol será la prioridad. Yo creo que la prioridad es más que el microtráfico. Es crimen organizado, es narcotráfico. Pues si empieza a buscar los chiquititos los puede encontrar. No, aquí te va el narcotráfico, el lado de activos, las bandas delictivas grandotas. Me pareció un poquito humilde en su decisión del nuevo Ceremi, al cual le tengo harto aprecio, dicho sea de paso. Andrea Tarciján, ¿cómo está usted que está en su casa? ¿Estará con la resaca del cumpleaños de su suegra? No sé. No, no, ¿me escuchas bien, Hardy? ¿Sí? ¿Qué dices tú, Nico? Nico, yo te escucho muy bien. Ya. Oye, no, no hay resaca, obviamente en familia nomás, ¿cierto? Y festejando a la suegra, una rica torta, tomamos oncecita, pero bien, acá tengo una vista espectacular. Ahora fíjate que como los árboles, hay unos árboles grandes que tapan la vista del volcán ahora, pero ya se empiezan a pelar, obviamente en otoño, y se empiezan a ver los volcanes, que nuevamente están sin nieve, con poquita, no como había caído el otro ¿En día. serio? ¿Sí? Poca nieve. Que no haya, Sí. que no haya retorno, ¿Qué van a sea. hacer? Me tienen que hacer ustedes, porque yo escucho bien. ¿Qué A se ver, viene para el fin de semana, Nico, ¿qué Harry? cosa? Nico, ¿qué cosa? No, estás con retorno, Andrea. ¿Qué tiene que hacer Nico la Andrea? Apagar la cámara. Eso me están diciendo. Estimado auditor, esto pasa porque es un programa en vivo, porque la Andrea Tarcijana está en Yanquihue, está en su casa, Perfecto. post cumpleaños de la suegra, ¿cierto? Entonces prefirió quedarse en la casita. Me imagino que por todas las decoraciones, en fin, todos los arreglos que hizo, todos los regalos que le llevó. Andrea, mira, metamos en algunos temas regionales que a mí me parecen importantes. ¿Cómo vamos a olvidar, cierto, en la región cuando el año 2023 fue el famoso caso de la caso Fundaciones, que comenzó en Antofagasta con Democracia Viva y fue bajando a lo largo y ancho de Chile? Y aquí el más emblemático fue el caso Fundación Corporación Kimun, en la cual allí le Ajá. adjudicaron, le traspasaron 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Y no, esos 1.200 millones no han sido vivos. Es verdad que Diego Ancalao estuvo preso harto rato, estuvo preso también otro directivo de la Corporación Kimun. Pero resulta que ahora el Tribunal Civil de Temuco cerró la causa que buscaba restituir los 1.200 millones de pesos que la Corporación Kimun no devolvió al gobierno regional de Los Lagos. Esto luego que durante 6 meses la parte demandante, vale decir, el gobierno regional de Los Lagos, no solicitara diligencia en la causa. Luego que estallara el caso convenio de la región de Los Lagos, la primera institución investigada y con personas formalizadas fue Kimun, recibió 1.200 millones. Y bueno, la causa no registró avance y al no realizarse movimientos de enero de 2025,
y a solicitud de la abogada defensora del presidente Kibún, Jaime Huincahue, el primer juzgado civil de Temuco determinó cerrar el proceso. Así lo confirmó el jefe jurídico del Gobierno de los Lagos, Mauricio Rojas. La causa fue cerrada por abandono de procedimiento. Entonces, que alguien me explique del gobierno regional si fue negligencia, es un procedimiento que corresponde, pero después no vengan a reclamar que les traspasan dinero, pero los abogados no hacen la pega, y yo me imagino que el gobernador Santana tendrá una respuesta adecuada al respecto. Sí, yo imagino que habrá una respuesta. ¿Por qué? Porque estas causas tienen la lista penal, ¿cierto? Donde estamos ya pronto a que se fije la audiencia para el juicio ¿Sí? penal. Pero esto es civil. Esto es civil, claro, por eso explico. Una cosa es el tema penal, que sigue en pie y que recién se va a iniciar el juicio, y lo otro es el tema civil, que interpone el gobierno regional en la debida, ¿cierto? Y ajustada a la ley, resguardo de los recursos del gobierno regional. Yo no sé, ignoro si ellos habrán sumado a la querella, porque una vez también declarado el delito, también se puede iniciar una causa civil, pero no sé tampoco en qué calidad se había iniciado. Claro, opera el abandono del procedimiento, yo creo que tiene que haber una respuesta, no creo que haya sido dejación, pero igualmente me sorprende, porque la causa civil no solamente tiene por objeto, obviamente, recuperar el dinero, pero además tomar otras medidas, como por ejemplo resguardar patrimonio, otro tipo de patrimonio que tenga la sociedad o los mismos demandados, ¿cierto? Para no desviar recursos, otros recursos y poder cautelar el resultado. Está bien, pero mira, está bien, pero el tema es muy simple. Habría que saber si hubo un abandono por parte de los abogados del gobierno regional. Son 1.200 millones, porque está la causa civil, efectivamente, por eso estaba radicado en el Tribunal Civil de Temuco. Eh, Porque el gobernador Santana dice que están evaluando presentar una nueva demanda civil. No, por lo otro esto ya se cerró por el proceso. Y si fuera así, sería muy grave. Yo, de hecho, le escribí un rato atrás al gobernador y todavía no tengo respuesta para ser bien veraz con la información. Eh, Mira, si fuera negligencia sería muy grave. Así es, pues, sí, Mm. pues. El abandono del procedimiento efectivamente le decreta al tribunal la petición del demandado cuando la parte que tiene que accionar, que es la parte que demandó, pasa 6 meses sin ninguna actuación. Sí, pues. Entonces se puede pedir, exacto. Entonces, bueno, habrá otra estrategia, no tengo idea, habrán, no sé, no lo sé. Tendrán que explicarlo efectivamente porque llama la atención. Ya, mira, a propósito, ¿te acuerdas tú del caso, cómo olvidar también el caso Operación Huracán? Sí, Que fue todo un montaje que montó Carabineros, ¿cierto? así Con es. el apoyo de algunos civiles, le costó, que además, mira, porque eso fue un descrédito gigante, porque eso permitió también que pues, en hechos posteriores, algunas situaciones vinculadas a causa mapuche decían, no, pues todo es un montaje, como el caso Huracán. Bueno, había un famoso profesor Smith, fue condenado a 12 años de cárcel por falsificación de instrumento público. El ex capitán de Carabineros, Leonardo Oces, recibió una pena de 10 años de presidio. Eh, y a mí esa vez, mira, a mí esa vez me molestó, me dolió, sentí que fue un engaño, como lo fue para todos los chilenos, pero siempre yo me dije cómo un general, en este caso el jefe de la Dirección de Inteligencia Carabinero, que era Gonzalo Blue, cómo le pudieron creer a ese caballero que se hacía pasar por el profesor Smith, que tenía la capacidad de interceptar los WhatsApp, cuando ese tiempo no era imposible, en fin. Eh, bueno, mira cómo es la situación, condenado a 12 años el profesor Smith y también algunos oficiales de carabineros. Bien impresionante, porque efectivamente uno supone que la acción de las policías especializadas son especializadas, po. Y por lo tanto, que en el fondo es como hacer leso a la policía, es que cuesta creerlo, entonces uno ahí Sí, empieza a pasarse otro tipo de rollo, po, sí. ¿cierto? Entonces está, no sé, poco aludido, uno se empieza a pasar rollo, no estoy diciendo que haya sido así, uno se pasa rollo porque dice, pero ¿cómo? Uh, es A ver, bien ¿cómo eso? claro, po, porque en el fondo, Disculpa, Andrea. ¿cómo? Disculpa, está con un ruido muy fuerte detrás, con un ruido muy fuerte que incomoda harto, para serte franco. Eh,
Sí, esto fue el año 2018, ¿cierto? El caso de Operación Huracán. Alex Schmidt Ley, apodado como el profesor, fue quien proporcionó unos supuestos sistemas tecnológicos utilizados para intervenir comunicaciones telefónicas. En enero del 2018 fue el propio Ministerio Público el que descubrió mediante pericias técnicas que la Unidad de Inteligencia Operativa de Carabineros habría manipulado las pruebas. Eh, ya. Mira, una noticia buena para nuestra región de los lagos. Eh, una nueva empresa presentó la mejor propuesta para la Ruta 5 Sur, se llama Isavías, que es un consorcio español. La firma con amplia cartera vial hizo llegar la oferta más económica para tramos desde Río Bueno a Puerto Montt. Incluye, ¿qué cosas nuevas? Una tercera pista desde el norte Frutillar hasta Puerto Montt, tercera pista. Un sistema free flow, pues con esto se va a facilitar muchísimo los días de mayor congestión. Entiendo que es una oferta que son hartos cientos millones de dólares. Mira, los montos requeridos por el concepto de ingresos totales son, mira, 23.000 UF, que es una enorme cantidad de plata. eh, y fue el acto de apertura de oferta económica, marcó el cierre de la etapa de recepción de propuestas. O sea, Isavías presenta la mejor oferta económica para administrar la concesión de la Ruta 5 Sur. Superó financieramente a SACIR y al Grupo Costanera. Y ahí ya se ve la primera responsabilidad del nuevo CRM de Obras Públicas, pues, Jairo Quintero. Exactamente. Oye, dice ahí en la noticia si alguna oferta un peaje más barato, yo creo que no, ¿verdad? Y lo otro, entradas nuevas para Frutillar, me imagino que Sí, sí, esas ya estaban solicitadas, y para Puerto Varas. y para Puerto Varas, entiendo que sí. Así que ahí, bueno, es igual una hora, un trabajo que demoran varios años, entiendo yo que terminaría como el 2032. Eh, pero sí que, y también después viene la nueva concesión de la ruta que se llama la ruta del canal, Sí, sí, eso es diferente. que es Río Bueno Puerto Montt, viene la ruta del canal y también la que ya se adjudicó, que es al grupo Costanera, que es un grupo italiano, que es de Chiloé, por tanto va a haber trabajo, va a haber mano de obra y también va a haber modernidad y renovación de nuestras pistas. En el caso de Chiloé era imprescindible. Así es, así es. ¿Qué te pareció a ti la salida de la Seremi de Educación? ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Qué me parece? Se cayó la Seremi de Educación. El gobierno deja sin efecto el nombramiento en la región, ¿cierto? Patricia Dinamarca. Aunque el Ejecutivo aludió a problemas con el decreto, la decisión ocurrió luego de que se viralizaran antiguos posteos de la docente apoyando el estallido social. Hmm. A ver, no lo sé. Es como extraño todo. Obviamente el gobierno puede están en plena facultad de removerla, ¿cierto? Pero es raro que no se le haya eh, encontrado algo antes, por así decirlo. Todo de la nominación de la profesora Patricia Dinamarca. Mira, ¿cómo se llama el presidente del Partido Republicano, Luis Hernández? Sí, Él sacó una declaración ayer muy dura, diciendo, pero más también, mire, tan centralista, que todo que algo así, todo se corta en Santiago, todo se corta en Santiago. Eh, y claro, fue porque le encontraron posteos, arqueología tuitera, donde ella habría mostrado simpatías por en la época del estallido social. Eh, Luis Hernández, presidente regional, aquí está, pues, quien cuestionó el martes la llegada de Dinamarca al gobierno, expresó que su sector está a la espera de que el nivel central en Santiago y el presidente de la República comunique la designación de la nueva autoridad de educación. A mí, ¿qué me pasa? Mira, hay dos cositas. Primero, como no averiguaron bien, digamos, hoy día lo que hay que hacer a todos es averiguar lo que se llama la arqueología tuitera, ¿cierto? El historial, antes se averiguaba el DICOM, hoy día es el DICOM de redes sociales. Segundo, si ella entregó una opinión en su momento favorable al estallido social, pero si está disponible para ser seremi de este gobierno republicano de José Antonio Cast, significa que tiene que haber cambiado de opinión, me imagino, pues. O sea, sí, pues alguien la presentó, pues. y alguien la presentó, y alguien Sí, la pues no sé. apoyó.
Y algún parlamentario le apoyó. Más aún, yo escuché que fue el parlamentario Mauro González. Sí. Eh, pero, como dice el diputado Bernales, esta actitud recuerda la cultura de la cancelación que tanto criticaban. Hoy están castigando a personas sin matices. Igual es fome para ella, po. Igual es fuerte. Es humillante porque me imagino que ella fue de las primeras designadas, me imagino que ella concurrió a la Seremi, me imagino que saludó a los funcionarios, me imagino que estaba ya tomando, y ella no cometió ningún delito, entregó una opinión en su minuto, y reitero, me imagino que la habrán leído, lo que le habrán preguntado, y después la sacan. Sí, sí, bueno. Son cosas que pasan. Esto es lo más parecido a la política, Bocardi. Te cuento una cosa que me ocurrió a mí. ¿Qué te ocurrió? Mira, no, por la época, a propósito de designación de Seremi, cuando en ese entonces los intendentes teníamos harto poder, y eran menos Ceremi, creo que eran 12 o 13. Entonces yo armé el listado de Ceremi, hablando con todo el mundo, escuchando opiniones, y yo fui a hablar con el presidente Frey, le dije, presidente, así le dije, esta es mi selección, le dije, me interesaría que ningún ministro meta mano en esto, porque esto, hay equilibrio, yo creo que son los mejores, en fin. Okay, y me dijo, ok. Y hablé de algunos en particular, en fin, y de algunos parlamentarios en particular. Ese tiempo ya los parlamentarios eran complicados. Mira, estaba Ignacio Walker, poderoso, de la EC. Estaba Carlos Minami, poderosísimo, ¿ok? Por el lado de la derecha estaba Sergio Romero, estaba Beltrán Urenda, que eran poderosos. Estaba Juan Hamilton, puf, un poder enorme. Y yo tenía que lidiar, yo, cabrito chico, lidiar con esos caballeros. Entonces, me respetaron la nómina completa que envié. Y esa noche, cuando me llegó la Ya. respuesta de los Ceremi, llamé a cada uno ya, fuiste Ceremi, ya, felicitaciones, genial, ta, 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 ta. Y el Ceremi, hay un Ceremi de Educación que particularmente a mí me interesaba que fuera, porque un tipo muy competente, muy capo, en fin. Y a él le tenía particularmente cariño. Y lo llamé, en fin, XX, eres Ceremi de Educación. Y me llega ese tiempo, me llegó un fax del ministro anterior designado, que era Germán Correa, como a las 6:30 de la mañana, en que me había removido el Ceremi de Educación y llegaba otro. El mismo que estaba antes, Mm, que era el PPD. Y como a las 7:00 y tanto tuve que llamar a este amigo para decirle que no era Ceremi. O sea, ¿qué fue lo más terrible? Es que uy, estamos hablando de otra época, de época en que había mucho más, yo diría, más cariño, había más afecto, había más mística. Estamos hablando del año 94. Ellos celebraron con su familia, toda una familia que yo quería mucho. Él era un licenciado en historia muy capo, que era director de colegio ya. Y su señora a mí me odió por mucho tiempo porque pensó que yo fui responsable de eso. Para mí fue muy triste, muy doloroso. oh, no te puedo Sí, creer. sí, sí. Qué pena, porque obviamente Qué pena por él, me dio mucha pena, sí. y a esa altura yo llamé a Germán Correa, yo era amigo de él, pero era el ministro, le dije, ministro, y no, me dijo, "Ahora ya está", porque el ministro de Educación era Sergio Vitar, me parece. Ajá. Sergio Vitar. Que también era poderoso Vitar, pues era un peso pesado de la Sí, política. po, sí, sí. No, me dijo, no, no, intendente, no, mire, usted está listo porque me llaman tales personas, en fin, no, tiene que llegar tal persona. Yo insistí, no tuve, fue la única vez que me doblaron la mano. Y fue muy doloroso porque yo tenía mucha confianza en el Ceremi que había propuesto y que había sido designado. Y fue muy doloroso para él, muy doloroso para la familia, fue muy triste, fue un momento de las cosas ingratas que yo viví ese tiempo, fíjate. Cuéntame, ¿y él siguió en la vida pública? Sí, siguió como director de colegio, con él quedamos claro, él no, quedó muy dolido, pero que él conmigo entendió, su señora, que al quien yo le tengo mucho cariño porque yo con ella había estudiado historia con su señora, y ella quedó conmigo muy molesta y para mí fue doloroso eso, un día me dijo brutalidad, en fin. Eh, Chuta. ¿Y lo has sí, pues, vuelto a ver? sí, 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 pues sí. ¿Y Estamos a la viejos señora? hoy día. No, 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 pues después sí, obvio, pues, obvio, si son dos personas bien queridas de Viña. Eh, Ya, ya. lo que quiero decir, ¿por qué digo todo esto? Yo creo que estos últimos años, al margen del gobierno que se hace de derecha o de izquierda, tenemos gobiernos hiper centralistas, hiper centralistas.
en que la voz del delegado, yo creo que, al margen de la persona, no, no estoy en una crítica personal, yo creo que pesa un poco, pesó poco la vez pasada, lo que imponía Santiago. A mí me sorprende el nivel de centralismo que existe. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que además, o sea, yo coincido contigo de manera general no en este gobierno está empezando, pero también yo creo que las redes sociales en los tiempos de hoy colaboran a eso. ¿Por qué? Porque es más fácil conocer a las personas. Antes, ¿a quién le preguntaban? A las regiones, pues, porque ¿de dónde alguien de Santiago iba a sacar a alguien de regiones? Entonces confiaban muchísimo en sus dirigentes políticos de regiones. Yo creo que hoy Buen día, punto, sí, pero no, pero yo creo que, mira, yo creo que este gobierno es más centralista por la personalidad de José Antonio Caz con su cosa tan portaliana que tiene, tan portaliana, que es legítimo, no lo digo como crítica, eh, que esta cosa, digamos, de Estado unitario y las regiones más bien tienen que acatar lo que plantea el nivel central. Yo creo que este gobierno va a ser más centralista que los anteriores. El anterior fueron centralistas por incompetentes, porque, porque eran incompetentes, porque los seremi temblaban, eran incapaces de tomar decisiones. Yo creo que ahora los seremi también van a estar muy temblando con lo que plantea el nivel central. Y se me ocurre, yo no estaba acá, que Galilea tenía mucho carácter, que Rabín Quintero tenía mucho carácter. Dos personas con muchísimo carácter para ser intendente. Yo sé que Rabín Quintero era muy respetado a nivel central. Era difícil doblarle la mano. Y yo creo que con Galilea lo mismo. Y después yo creo que ha ido bajando. Vallespín también yo creo que tenía carácter en su minuto. No quiero ser injusto, pero de un tiempo a esta parte son, no sé, no tienen la fortaleza o las agallas, en fin, o la estatura, así como para decirle a un presidente o ministro, no, este es el seré el mejor y no me lo cambie, en fin. es complejo. Yo creo que también en estos tiempos se ha ido abriendo un poquito más la brecha a generaciones más jóvenes también, porque los actores políticos durante muchos años fueron lo mismo, en eso no nos podemos perder, en todos los partidos políticos. Entonces, puede que esté costando un poquito más soltar la mano No, de está bien, derecha y de izquierda. puede, No puede, estoy justificando, estoy haciendo un análisis de por qué ha sido así, porque debiera ser al revés, pero po. puede ser, pero Rabín Quintero fue intendente del 90 al 2000 y por tanto era el inicio. Y él tenía una personalidad muy fuerte, positivamente para la región. Y por eso que por eso que él logró tantas obras acá. Y porque humildemente allá logré grandes obras porque hablaba de igual a igual con los ministros, con el presidente. Yo no sé si eso, hablemos de radio y no hablemos de, no, ya, y lo mismo creo que Galilea, que también fue intendente al principio. O sea, eh, yo creo que se requieren cada día más delegados presidenciales o gobernadores que tengan mucho carácter para golpear la mesa, para que las regiones se escuchen su voz. O de lo contrario, Santiago pasa por encima, pues. Sí, Santiago siempre nos ha pasado por encima. Porque nadie te suelta el poder por soltar el poder. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí, es verdad. Eh, mm, Mira, se nos fue el primer tiempo, yo sé, yo estoy en partido de fútbol. Se nos fue el primer tiempo, los primeros 45 minutos, y vamos a los 15 de Acá no hay descanso. alargue, Va- Harry, no hay va- alargue. Vamos al camarín, sí, ya. Vamos y volvemos. En el expreso de la tarde hacemos una pausa y ya estamos de vuelta.
Expreso la tarde, hoy jueves 2 de abril de este 2026, estamos con 16 grados de temperatura en la capital regional. En Chiloé, en Castro, están con 14 grados de temperatura. ¿Por qué me preocupa especialmente Chiloé? Porque nuestro invitado, y es un privilegio para nosotros, sinceramente, está ahora en Achao. En Achao anda presentando libros. ¿Y quién es? Es alguien que ha escrito una enorme saga, por ejemplo, la saga de la historia secreta mapuche, Cautiverio Feliz, Arauco tiene una pena, Tehualmapo, en fin. Pedro, el periodista, Pedro César Cayuqueo Millaqueo, que mañana viernes, el 3 de abril, a las 18 horas, en la galería de nuestro buen amigo Santiago Panicini, presentará el libro La senda de los loncos. Pedro, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo estás tú? Bienvenido al Expreso de la Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Estamos acá desde Achao, en la bella isla grande de Chiloé, en actividades también culturales y nos dimos la pausa para conversar con usted. Bienvenido, Pedro. Andrea Tarcijana acá en el estudio también. Un gusto tenerlo acá, pues. Cuéntenos, ¿de qué trata su libro? ¿Cómo le ha ido? Mire, hemos estado en una gira muy linda que iniciamos hace ya casi una semana en actividades en Horno Pirén y Puerto Varas y tuvimos invitaciones desde Castro, desde el municipio de Castro para visitar la isla y ahí coordinamos una serie de presentaciones en Ancud, en Quellón estuvimos el día de ayer y hoy estamos acá en la comuna de Quinchao, en localidad de Achao que no conocía y la verdad ha sido todo un descubrimiento recorrer más en profundidad este gran territorio insular. Sí, pues. Ha sido muy lindo acá. Qué buena. Pedro, tú has escrito una enorme cantidad de libros. Tal vez, no sé si el que más vendiste Historia Secreta Mapuche, no sé, por lo menos la que yo la leí con harto agrado, en fin. Pero tú eres muy prolífico en escribir. ¿Y esta, la senda de los loncos, tu último libro, Pedro? Sí, es el libro que publicamos en diciembre del año pasado y que rescata la memoria de los primeros parlamentarios mapuches que tuvo el Congreso Nacional. La gente desconoce muchísimo, lamentablemente, que en los albores del siglo XX, a poco de iniciado el siglo XX, los mapuches ya teníamos representantes en el Congreso de Santiago. Y esa es una historia fascinante que me pareció que había que sacarla del olvido y hacer una investigación respecto de quiénes fueron estos personajes, cuáles son sus biografías y también cuál fue su trabajo parlamentario. Y estamos iniciando una saga de los diputados mapuches con estos dos primeros personajes, don Francisco Melivilo y don Manuel Manquilef, que fueron electos diputados en los años 1924 y 1926. Y esa es la obra que andamos presentando en la actualidad. Claro, porque Francisco Melibilú fue el primer parlamentario, ¿cierto? Y además él se dedicó efectivamente a la defensa de la ley 4169 sobre el tema comunidad indígena. Y de ese tiempo, o sea, estamos hablando de 1924, hace más de 100 años atrás. También después otro que destaca mucho Venancio Coñuapán. ¿Pero tú en este libro no lo tienes a Venancio Coñuapán, Pedro? No, porque vamos en orden cronológico, Ya. desde el más antiguo al más reciente, y don Venancio va a estar probablemente en el tomo 3 desde la saga. Ya, genial. Cuando tú hablas de lonco, porque ahí también, mira, tú estás en Chiloé, allá la comunidad huilliche, bien fuerte, Sí. ¿la cierto? Sí. Ellos se hablan más bien de cacique, ¿cierto? Claro. De cacique, lonco. Tú que te has dedicado a estudiar, digamos, ¿tú crees que hay una diferencia entre nuestro huilliche y nuestro mapuche, en el sentido digo nuestro de gente aquí del sur, en su conducta, en su estilo, en forma de vida, Pedro? A ver, siempre la cultura de un grupo humano está asociada a un territorio, a un clima en particular, a una geografía en particular, y también dicen los estudiosos de estos temas, también a la forma en que se alimenta ese territorio. Y claramente todo eso determina una cultura muy particular, muy especial. Y el pueblo huilliche, el pueblo que habita al sur, digamos, de lo que podríamos denominar la Araucanía, es un pueblo que tiene particularidades propias. Y acá en la isla de Chiloé, absolutamente es un pueblo que tiene particularidades propias, Sí. que son fascinantes también. Yo me maravillo con eso. Sí. Tú sabes que ellos están pidiendo que tengan también un reconocimiento constitucional. Ellos ahí marcan una diferencia, por lo menos en reuniones que yo he estado presente, en algunos eventos, ellos quieren ahí que haya un reconocimiento especial, digamos, en su condición de pueblo huilliche, ¿ah? ¿Cierto? Sí, yo he escuchado también dentro de mi visita de estos días
También he escuchado distintas opiniones al respecto, algunos que están a favor de esa idea, otros que se reconocen mapuche, huilliche, también. Bueno, yo creo que uno cuando es visita tiene que saber ser educado y Sí, no emitir opiniones que no le corresponden. muy bien. Volvamos entonces a tu libro, La senda de los loncos, eh, porque efectivamente es para poner en valor, para visibilizar, como tú dices, muy pocos tal vez sabían o saben que hace ya más de 100 años hubo parlamentarios, algunos cumplieron roles muy, muy importantes. Hablemos de los dos que están en este libro, La senda de los loncos, que tú presentas mañana, 3 de abril a las 18 horas, aquí en la Galería de Arte Panichina, que arriba en la parte alta de Puerto Montt, Pedro. Bueno, son los dos primeros diputados electos en la década de 1920, son personajes fascinantes desde todo punto de vista. Son jóvenes diputados, son jóvenes mapuches, hijos de destacados loncos de la zona de Temuco, que son educados por sus padres para ser la generación de recambio en el nuevo siglo que comenzaba. El primero de ellos, don Francisco Melevilo, un joven dirigente mapuche que estudió para ser profesor en Santiago y después más tarde incluso estudió leyes en la Universidad de Chile. Ese es un dato que tenemos que corroborar, pero es probablemente uno de los primeros indígenas que se graduó de abogado en la Universidad de Chile en aquel tiempo y que llegó a ser diputado el año 1924. Qué interesante. Y el otro diputado que aparece en tu libro también es de la zona de Temuco o... Sí, incluso es medio vecino de territorio de Melipilla. Melipilla es de la zona de Maquehue, donde está actualmente la base aérea. Esa era la tierra de la familia Melipilla. Y Manquilef es un poquito más al sur, donde hoy día se encuentra el poblado de Quepe, ¿ya? Y Manquilef, por su parte, también era un joven líder de aquel tiempo, que se formó como profesor normalista. Llegó a ser un destacado maestro en Temuco, fue director del Liceo de Hombres de Temuco y también fue un prolífico escritor. Está considerado Manuel Manquilef como probablemente el primer escritor mapuche contemporáneo, porque él publicó en 1915 un libro llamado Las Tierras de Arauco, que es como la primera obra que tuvo repercusión bastante en la época y que trataba sobre el tema del conflicto con el Estado, digamos, en aquel tiempo llamados araucanos. Entonces, estamos hablando de personajes con características muy, muy particulares, que tenían formación mapuche, pero también eran personajes letrados, ilustrados, formados académicamente en instituciones huincas, por así decirlo, que lograron figuración pública. Manuel Manquilef fue además también un prolífico columnista del Austral de Temuco, del diario. Entonces, los perfiles de ellos son bastante interesantes. Yo, la verdad, me maravillo con sus historias. Cuando hice la investigación me encontré con dos líderes que me llamaban a escribir sobre ellos. Se sentía el llamado de contar sus biografías. Estamos conversando con el escritor Pedro Cayuqueo, que mañana viernes presenta el libro La senda de los loncos, que es la historia de los parlamentarios mapuches, en este caso sobre Francisco Melipilla Enrique, ¿cierto? Y Manuel Manquilef. A propósito, Pedro, ¿ambos de qué partido fueron? ¿Qué partido militaron? Mira, en el caso de Melipilla era cercano por su familia, era cercano a lo que en ese tiempo era, por así decirlo, el partido de los pobres, el partido obrero de la época, ¿Ya? que era el Partido Demócrata, donde militó también el joven Luis Emilio Recabarren en su tiempo. Correcto. ¿Ya? Luego ese partido desaparece en la década del 30 y da paso a la formación del Partido Comunista de Chile. ¿Ya? Ahora, en el caso de Manuel Manquilef, él militaba en el bando contrario, por así decirlo. Manuel Manquilef militaba en el Partido Liberal, que era el partido que formaron quienes fueron los herederos políticos del presidente fallecido José Manuel Balmaceda, ¿ya? Entonces, estaban en trincheras ideológicas diferentes, por así decirlo, pero ellos tenían muy claro que eran diputados que obedecían no a los partidos que los llevaron al Congreso, sino que respondían. Ahí se nos cortó la comunicación, estamos hablando con Pedro
Pedro Cayuqueo, cierto escritor Ujú, que está presentando su libro mañana viernes, que es la historia de los parlamentarios. Efectivamente hubo varios parlamentarios. Yo creo, mi opinión personal, Andrea, que es uno de los muy relevantes, Venancio Coñupan. Él dijo que va a venir en el tomo 3, ¿cierto? Que es una de las figuras más ujú. influyentes y reconocido más por su legado en la representación política mapuche. Soy un fiel de memoria, creo que fue ministro de Tierra y Colonización, como se llamaba en ese entonces, Venancio Coñuepan, o Enchual. Ujú. Pero en este caso el libro corresponde a Francisco Melibilú, que mira, hubo un futbolista que jugó por Deportes Puerto Montt, que era apellido Melibilú, o Melibilu, como dice Pedro, que Ujú. actualmente juega en Iquique, que día atrás metió el gol del triunfo de Iquique. No sé si tenemos contacto. Pero bueno, pero mira, pero de verdad es un privilegio conversar con Pedro Cayuqueo, que es muy prolífico, ha escrito una enorme cantidad de libros, y así que estamos con él nuevamente. Aló, Ya, ahí sí es que habíamos perdido la conexión, Pedro. Estamos hablando sí, que estaban en sectores políticos distintos, pero que tenían tal vez, se me ocurre, una causa común que era su pueblo, ¿no? sí, en aquel tiempo se hablaba de la defensa de la raza. Ya. Ese era el concepto de la época. Y ambos diputados, a pesar de sus diferencias de partido, obedecían absolutamente al mandato de sus electores y también de la gente indígena que los apoyó muchísimo para que fueran parlamentarios. Oye, Pedro, mira, tal vez nos quedan muy poquitos minutos. Mira, tú escribes mucho sobre la historia mapuche, ¿cierto? Hace poco falleció José Bengoa, un gran académico. También escribió mucho. Yo le leí sus libros, más de alguna clase fui en su época. Es una pérdida grande también, ¿o no? Para la historia del pueblo mapuche, Pedro. Sí, es muy grande esa pérdida. Yo conocía a José, a Pepe Bengoa para los Mm, amigos. sí. Fue un maestro para mí también. Yo cito sus libros en varias de mis obras. Fue muy generoso también él conmigo en cederme a veces documentos, archivos. Y aquí que estoy ahora en Achao, no puedo sino recordar que hace 20 años atrás el profesor José Bengoa me invitó a Curaco de Vélez. Yo estuve aquí muy cerquita con Pepe. Es una Mira. pérdida gigante y no solamente para quienes le valoramos su trabajo como historiador, antropólogo, sino también para aquellos que pierden un gran pensador. Él es un pensador Mm. que Chile pierde, porque fue una persona que aportó muchísimo igual al debate público. Y mira, ¿quién más tú crees que está aportando? También está el profesor Pinto, ¿cierto? ¿Quién más está aportando a rescatar, a poner en valor, desde el punto de vista antropológico, historiadores, escritores de todo del pueblo mapuche, Pedro Cayuqueo? A ver, está el historiador que fue mi profesor también en la universidad, don Jorge Pinto, Premio Mm. Nacional de Historia. Está también don Gastón Sublet, el gran sabio de la cultura chilena, que aún vive, eh, creo, No, capaz que estoy equivocado. falleció. Ah, él falleció también, sí, Falleció falleció. hace un par de meses atrás en Don Limache. Gastón Sublet, que es mi vecino en la quinta región, él estaba en Limache viviendo, Sí, en Limache. un personaje trascendental en entender la cultura de los pueblos originarios. También yo valoro mucho el trabajo que hace la historiadora y novelista Patricia Cerda, que ha hecho novelas históricas en el último tiempo y que también usa como hilo narrativo la historia de Chile y la historia colonial de Chile. Y bueno, y también, no sé si pudieron leer la última obra de Isabel Allende, To- pero to- Todavía no. nuestra gran novelista mundial también dedica párrafos elogiosos a la cultura indígena en su última novela. Pedro, mira, queremos agradecerte. Lo más probable es que yo mañana me arranque a la presentación de tu libro, ¿cierto? Te queremos agradecer a nombre de Radio Conquistador de los Lagos. Mira, disfruta Chiloé, el día está precioso. Mañana seguirá estando bonito porque mañana presentas tu libro, ¿cierto? Acá en Puerto Montt. Muchas gracias por este contacto, Pedro. ¿Ah? Gracias a ustedes, un saludo a la distancia. Ya, Andrea, Muchas gracias. sí, Pedro, que yo quiero escribir, Oye, tiene una capacidad de escribir de verdad, mira, y la historia secreta de Mapuche es pero genial, es realmente una muy buena saga. yo me quedé con la gana de preguntarle, Hardy,
y parece que justo no me escuchaste porque quería saber qué opinaba él de la conmemoración o poca conmemoración de los 200 años de la anexión, ya que está ahí, Mm, es una fecha importante, si le interesaría en algún momento investigar, escribir de eso, en fin. sí. Mañana Mira, le preguntas cuando ustedes salen. ayer se cumplieron 202 años de la batalla de Mocopulli, ayer o antes de ayer, Ujú. que fue 2 años antes, que fue la derrota del ejército chileno, 2 años antes de lo que fue la batalla de Pudeto, ¿cierto? Cuando fueron derrotadas las tropas realistas, por así llamarlo. Mira, yo quiero destacar particularmente a la directora Nayadet Benzel de la Casa de Artes Santiago Panicini, ¿cierto? Donde se va a presentar el libro. Andrea, mira, veremos para variar este fin de semana ¿Mm? la película Jesús de Nazaret. Obvio, hay que verla. ¿Sabes tú de qué año se está dando, pero ininterrumpidamente en TVN desde el año 82? 44, Mira, 44 años. muy Eh, bien. Y siempre es bonito verla. Esta película es Franco Sefirelli y actuada por Robert Powell. Y uno de los factores que dicen por qué este es un fenómeno, tiene que ver con que es el rostro de Robert Powell, como que quedó como que ese fue el rostro de Jesucristo, Tipo. la imagen de Jesús. Es una cosa muy, muy, muy... fue el gran acierto tal vez del director Franco Sefirelli, haber buscado a este actor con ese rostro, con ese pelo, en fin, con esos ojos, que son ojos muy llamativos. Ujú. Y TVN lo tomó hace, mira, son 44 años ininterrumpida la película Jesús de Nazaret. Así es. Y aquí en Chile, cuando se piensa en Jesús, se piensa en él. Sí, claro, pues. No, pero a nivel Sí. mundial, no, sí, a nivel mundial, no solamente acá. El rostro de la película está asociado al rostro de Jesucristo. Entonces, cuando a veces te Ujú. dicen, no, mira, Jesucristo pudo haber sido más moreno, el pelo más crespo, más de Medio Oriente, a uno le cuesta aceptarlo, tontamente, porque uno lo tiene asociado a este Jesucristo de la imagen, pues. Exactamente. Bueno, pero igual tiene un parecido al rostro, ¿cierto? Este de lado en el paño, ¿cierto? De Turín. ¿Cómo se llama? Mm. Efectivamente. Y bueno, sí, pues se va replicando cuando vino el Papa, ¿te acuerdas? Y sacaron ese Cristo en cartón. Bueno, todo se va pareciendo también a lo de la película un poco, po. Ya, mira, Pascua al Conejo, habrá que celebrarlo. Todos sabemos que la Pascua al Conejo es una tradición entre cristiana y pagana. ¿Por qué? Porque los conejos simbolizan fertilidad, nueva vida, resurrección. Es una costumbre que puede agarrar los alemanes en el siglo XV, el siglo XVI. Ahí surgió la tradición del Osterhase, que es liebre de Pascua, que es un personaje que tenía huevos de colores para los niños que se portaban bien. Porque la tradición cristiana dice que un conejo estuvo encerrado en el sepulcro donde pusieron a Jesús. Y al presenciar la resurrección, salió y decidió repartir huevos pintados como símbolos de vida para contar las noticias. Ahí está el enganche con la Pascua del Conejo. Sí, pues bien disímil. No tiene que ver, nada que ver con que ni los conejos ponen huevos ni nada. Ahora, ¿de dónde habrá sacado los huevos para ir a repartir ese conejo que estuvo en el Ah, sepulcro? pero ahí está el misterio de la fe, pues mujer, tú Ahí está el sabes que... misterio. Ahí está el misterio. Sí, sí, Andrea, efectivamente. ¿tú sales de vacaciones o vas a estar en tu No, no, casa? no. No, en casa, tranquilamente en casa. Así es que a los visitantes, los que están oyendo, que vienen llegando a la región de los lagos, que lo pasen bonito, que se porten bien, que manejen con cuidado. Y eso pues, ¿ustedes se quedan acá? Sí, claro, sí, 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 probable que estemos en Tenglo, me está llegando un WhatsApp que mejor me río. Eh, Querida Andrea, saludo nuevamente a tu suegra. Oye, ¿es verdad que ahora Muchas que tu esposo va a ser seremi de trabajo, tú estás pidiendo como, me dijeron que estás pidiendo escolta en la casa, así protección, toda la cosa, ¿no? No háblele ser a Harry de que la gente de repente puede escuchar un pedacito nomás del programa y se empieza a pasar rollo. No, pues ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo estás, Jorge? Eso era en otros tiempos, Cómo cuando está? antes los intendentes allá en Valparaíso eran autoridad, ahora no, eso ya no se estila. Eso no se tira. Oye, ¿cómo está la autoridad? ¿Está bien? ¿Flamante autoridad? ¿Bien? ¿Está Sí, contento? bien, ¿Está motivado? sí, bien, Dale, sí. a partir No, de ahora voy a decirle don Jorge Moreno, porque es autoridad. un desafío. Quererles. Ya,
Oye, cómo me Ay, insulta, ay. cómo me insultas tú aquí, mira, delante de Ya, los vamos con auditores. los auspiciadores antes que nos corten, Nicolás, el Ya, programa. como todos los días queremos saludar a Ferretería Beitzler, siempre junto a ti, a Salmón Chile, comprometidos con el sur y su gente. Multiex, producimos un salmón premium del sur austral de Chile. Crea el Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. Inmobiliaria Martavit, /MG de tu casa, /MG de tu depto. Trabajos en obra.cl, el portal de la construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. 100 comunas y contenedores para residuos, cuídalos, te acompaña Gestión Ambiente. Si el agua es lo tuyo, Dimarín es tu lugar, la pasión por el agua, Dimarín. Mañana está, ¿cierto?, a las 6 de la tarde, la presentación del libro de Pedro Cayuqueo, aquí, ¿cierto?, en Casa de Arte Panicini. Andrea, que tengas una gran fin de semana santa, que esté muy bien, saludos a la familia. Igualmente. Nos vemos el lunes.